Maestra Rosario, gracias, doctor Eduardo, y pues bienvenidos todos a esta primera jornada. Me complace presentar al doctor Armando Quiroz Adame. Voy a tomar un poco de su reseña curricular, que seguramente es incansable, pero con todo el honor y el agradecimiento, vamos a escuchar un poco de su experiencia. El doctor Armando Quiroz Adame es terapeuta individual, familiar de pareja, consultor en calidad humana y productividad, autor y conferencista. Él es psicólogo egresado de la UNAM con especialidad en desarrollo infantil. Tiene un diplomado en desarrollo humano, maestría en psicología educativa y maestría en terapia familiar. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales sobre pareja, familia, sexualidad humana y calidad de vida. Recibió el Premio Nacional de Psicología por parte de la Federación Mexicana de Psicología en la categoría de trayectoria y ejercicio destacado de la profesión en el año 2019. Recibe en octubre de 2022 el Premio Milton Erickson de la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica por la aportación al conocimiento y desarrollo profesional de la hipnosis clínica y o terapia breve en México. Recibe en mayo de 2023 por parte de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, la FENAPSIME, el Premio Mexicano de Psicología en la categoría de ejercicio profesional. Entre sus múltiples obras como autor se encuentra Viva sin adicciones, Familia feliz, Padres conscientes, Padres Conciencia, Padres Conciencia, perdón, y La magia de la psicoterapia, entre otros. Le agradecemos mucho, doctor, su participación y está en uso de la voz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación y por permitirme pues compartir con ustedes una experiencia del trabajo con adicciones. Yo estuve trabajando más de 10 años en clínicas y pues me di cuenta de que es un verdadero conflicto, ¿no? No solamente para la persona, sino también para la sociedad, ¿no? Entonces es una situación muy difícil. ¿Y por qué resulta tan complicado esto? Pues porque podríamos decir que nuestro sistema nervioso está hecho para producir adicción. De hecho, tenemos capacidad para producir adicciones a cualquier cosa, ¿no? Porque resulta que las mismas líneas, pues que son neuronales, que corresponden a lo que es el cariño, el amor y la satisfacción, pues son las mismas líneas neuronales por donde corre precisamente el, el proceso adictivo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en el amor, pues sí podemos ser muy adictos, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja porque finalmente lo que viene sucediendo es que podemos tener adicciones que son buenas, ¿no? O sea, finalmente la lectura, el escuchar música, tocar un instrumento, pintar, danzar, cualquier otra cosa, puede convertirse en una adicción, pero no hace tanto daño, pues, ¿no? ¿Cuál es la definición de adicción? Aquella situación, sea lo que sea, que va a impedir que que hagas otras cosas. O sea, que por estar intoxicado con lo que sea, estás dejando de hacer otras cosas. Y entonces, evidentemente, la calidad de vida deja de ser equilibrada, porque entonces ya tu comportamiento, y si hay consumo, pues es peor todavía, porque estás cambiando la fisiología del sistema nervioso, todo el funcionamiento metabólico. Eso es lo que sucede, cambias el proceso metabólico. Y no solamente de todo el cuerpo, sino que en especial de la parte neuroendocrina, ¿no? Porque entonces la satisfacción, que en este caso cuando hay consumo, pues es entre comillas, está produciendo en la persona cambios en la apreciación de lo que es el bienestar. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues estoy equivocado porque estoy tratando de producir un bienestar que es artificial, porque estoy consumiendo o estoy pegado en una computadora viendo un videojuego, ¿verdad? Y entonces eso produce una situación en donde efectivamente hay mucha ansiedad,
también puede haber mucha angustia, es lo que pasa con los juegos, y en donde hay una condición emocional que es extrema, ¿no? Y que me va a dejar alterado. Por eso es muy importante que los niños pequeños no vean el teléfono, no vean el juego, porque todo lo que está en las redes sociales está hecho precisamente para que podamos convertirlos en adictos, porque despierta mucha dopamina, pues, ¿no? O sea, una satisfacción que muchas veces, pues, es ficticia, pues, que no produce eso. Y además, todos los juegos están hechos precisamente para que te pongas ansioso con la esperanza de que ganes. Y cuando ganas, entonces crees que puedes volver a ganar. Y resulta que eso los ingenieros que hacen los juegos lo saben muy bien y te van reduciendo el tiempo de respuesta hasta que llegue el punto en el cual la máquina responde más rápido que tu sistema nervioso y entonces quedas pegado ahí en una cosa insistiendo. Y si eres joven o eres niño, pues vas a quedar en una situación muy desagradable emocionalmente, ¿no? Y pasa también con los adultos cuando hacen apuestas, ¿no? Cuando hacen juego de dinero, pues, ¿no? Porque están con la esperanza de ganar y pues ¿cuál, no? Entonces es una situación que pues sí resulta muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es por ahí, finalmente, ¿no? O sea, eh, ¿cómo le pusimos nosotros a este proceso? Pues, ¿no? La familia y las adicciones, estrategias tempranas de prevención. Porque es efectivamente en el fondo familiar, en la estructura familiar, donde se da la posibilidad que desde que muy niño la situación empiece a tener efectos en este sistema, tanto endocrino como sistema nervioso central. ¿Qué nosotros observamos? Que en realidad las adicciones comienzan muchísimo tiempo antes de que haya un consumo. ¿Por qué? Porque hablamos de las adicciones emocionales. Una persona que está siempre enojada, pues trae un sistema neuroendocrino funcionando con una cantidad de adrenalina y de cortisol, pues que ya no son como la norma, pues, ¿no? O sea, ¿qué viene sucediendo? Ya hay una condición fisiológica que facilita que esa personita vaya desarrollando lo que nosotros llamamos un carácter, es decir, una forma de estar manejando la emoción, ¿sí? Lo vemos en el berrinche, ¿sí? Hay niños berrinchudos. Y si el berrinche no se le sabe tratar adecuadamente, entonces se está formando ya una estructura neuroendocrina que facilita que ese niño responda de esa manera continuamente, ¿no? ¿Y qué viene sucediendo? Pues al principio es un berrinche. Lo vemos en un niño, tolerable porque es un niño, pero en la medida que va creciendo ese niño y va teniendo esa forma de responder, pues entonces ya queda como una estructura de personalidad y obviamente puede llegar a convertirse en lo que ahora llamamos una persona tóxica, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal manejo de sus emociones, que comenzó cuando no supieron tratar un berrinche, se le va quedando como una estructura, porque finalmente el sistema nervioso y el sistema endocrino están correlacionados y van formando lo que se llaman mapas neuronales con los cuales efectivamente esas líneas neurológicas y esas líneas endocrinas, que es hormona, van conjuntándose para que nosotros manejemos adecuadamente o no manejemos nuestras emociones. Y eso nos pasa a todititos, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente un aspecto, digamos, primario, como puede ser la ira, mal manejada puede destruir. Bien manejada te puede impulsar a los logros, ¿no? Pero necesitas una educación precisamente para que puedas manejarla bien y no le hagas daño a los demás. Entonces es una situación que sí hay que considerar, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues lo que encontramos es que hay una vida autodestructiva, ¿no? Con un impulso para intoxicarse, con una mella en la fisiología, con un abuso o exceso, que es ahí donde está el problema, ¿sí? Abuso o exceso, ¿sí? Y que ese abuso o ese exceso ya impide que tú puedas realizar otras cosas, ¿no? Es lo que sucede con cualquier cosa, ¿sí? Incluso les digo una situación emocional, ¿no? O sea, si yo ando enojado todo el tiempo, pues cuidado, porque voy a desarrollar
lo que los cardiólogos llaman personalidad tipo A y soy propenso a tener un infarto cardíaco. ¿Por qué? Porque obviamente ese abuso de mi expresión iracunda va a modificar toda mi fisiología y me va a hacer proclive a que con el tiempo pueda yo ser candidato a un infarto fulminante. Y ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa con la depresión, ¿sí? Empiezo yo con la tristeza, que fíjense cómo es el proceso, y lo digo de manera muy breve, pero es como para que pueda hacer una síntesis, ¿no? La depresión siempre comienza con una emoción negativa, con una emoción que no es propositiva, pues, ¿no? Le dice la gente, me siento bajoneado, ¿no? Pues sí, ando medio triste, ¿no? Que además se alimenta de pensamientos que también son negativos, si no es que destructivos, ¿no? Y todo puede comenzar porque pues nadie me quiere, ¿no? No le caigo bien a nadie, ¿sí? No sirvo para nada. No sé por qué me pasan estas cosas a mí, tengo mala suerte. Fíjense, ¿no? O sea, todo lo que es esa parte de pensamiento que está orientado a lo negativo, ¿no? No sirvo para nada. ¿No? ¿Quién sabe qué será de mi vida? Junto con eso, tengo un estado de ánimo, ¿no? Que es un estado no necesariamente depresivo, pero sí tendiente a la tristeza, ¿no? Si eso se mantiene durante algún tiempo, esa idea negativa y esa emoción eh, que no es positiva, se va a convertir en pesimismo. Es decir, ya hay una estructura, tanto fisiológica como mental, que me está llevando precisamente a mantener ese pesimismo, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues lo que va sucediendo es que en la medida que yo voy actuando de esa manera y me voy manteniendo medio bajoneado, medio triste, y que puede durar mucho tiempo, porque puedo andar así un año o incluso más, y todavía no llega a ser depresión, pero ya empecé a tener lo que se llama distimia, ¿no? O sea, andar bajoneado de manera regular y ese es como mi estado, ¿no? Siempre con la vista abajo, con pensamientos negativos, algunas veces destructivos, y si eso se mantiene, pues evidentemente ya voy a tener una actitud pesimista, ¿no? Ya estoy así. Si ese pesimismo se mantiene, entonces, evidente, y también puede tardar un año, o más tiempo, voy a tener ahora sí inicios de depresión. Si esa depresión se mantiene y también puede durar tiempo, entonces voy a desarrollar ideas suicidas, porque no tengo manera de sentir satisfacción en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? El abuso o el exceso de cualquier cosa, incluso un pensamiento negativo, puede llevarte a tener una vida autodestructiva y puede también facilitar que tu entorno social, tu entorno psicoafectivo, en lugar de sentirte ubicado dentro de ese entorno, es al contrario, te vas a sentir rechazado. Cuando llega eso, pues evidentemente ya la estructura psicoafectiva de tus relaciones familiares y más de pareja o de crianza, pues van a ser ya enfermas, ¿no? O sea, ya hay patología, ¿no? Entonces, que tenemos un sistema nervioso alterado bioquímicamente y otros sistemas alterados, y por lo tanto hay una alteración general. Entonces ya cuando vemos eso, pues ya la cosa no está tan fácil, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues vemos individuo y familia, ¿no? Con un aspecto de sufrimiento, con sistemas alterados, con presencia de sustancias ajenas al cuerpo, ¿no? E incluso les digo, puede ser que no haya sustancias ajenas al cuerpo, porque no consumo nada. Todavía puedo ser un muchacho de 13, 14 años. No he probado una gota de alcohol, no he probado una gota de marihuana, no he probado una gota de cocaína, nada, no. Pero ya mi cuerpo, mi fisiología ya está funcionando de una manera que no es saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque produce sufrimiento y los sistemas ya están alterados. Ya no hay un equilibrio psicoafectivo, ¿sí? Se necesitan tres cosas para poder lograr una situación de madurez, ¿sí?
La primera es precisamente autonomía emocional, es decir, que yo sea quien maneja las emociones y no al revés, que las emociones me manejen a mí. Y para eso se requiere de un entrenamiento, ¿no? ¿En dónde recibo ese entrenamiento? En mi cuadro básico de la estructura familiar a la que pertenezco, ¿sí? ¿Por qué? Porque este sufrimiento o esta manera de manejar las emociones viene de generaciones para atrás, ¿sí? Es un poco lo que pretende explicar un poco las relaciones familiares de 3 o 4 generaciones para atrás y que pues estamos viéndolo con el intento de lo que ahora se llaman las constelaciones familiares, ¿no? Porque efectivamente es una constelación, ¿no? En donde el individuo, sin darse cuenta, tiene referencia de 4 o 5 generaciones para atrás porque es una herencia de lo que es la cultura de esa familia. Y nosotros la recibimos sin darnos cuenta, es un proceso inconsciente, ¿no? Entonces, finalmente, la forma en la que yo fui educado para eso, ¿sí? Y la forma en la que yo puedo darme cuenta de que mi identidad sí quiero que pertenezca o no quiero que pertenezca. Ojo, a ese momento donde yo me doy cuenta si quiero o no quiero algo de mi familia, es un despertar de la identidad de la persona, que justamente esta identidad de la persona es la que nosotros vamos a trabajar cuando ya estamos con los adictos, sobre todo confinados. Porque una de las reglas, por ejemplo, de AA, del grupo de Alcohólicos Anónimos, es precisamente que tienes que aislarte y por eso te mandan a un anexo o a una clínica y tienes prohibido que te visite la familia durante 3 meses. 90 días en aislamiento de tu familia, precisamente para lograr que tú te des cuenta de que el arrecife, que es tu familia, pues tiene una fauna que no es la más conveniente para ti porque te hacen sufrir, ¿no? Y entonces aquí se deriva una situación muy importante que cuesta mucho trabajo con las personas y las familias que tienen adicción hacerlo, y es una máxima. El árbol genealógico también se poda. El árbol genealógico también se poda. Es decir, al árbol genealógico a veces tienes que quitarles unas raíces, les tienes que cortar algunas ramas, le tienes que quitar algunos bichos y le tienes que quitar todas las hojas secas, porque si no, no va a haber fruto, ¿sí? Y de aquí se deriva un primer ejercicio para que ustedes tengan oportunidad de, si hacen trabajo clínico con esto, pues un primer ejercicio es, les pido a las personas que en una hoja blanca pongan mamá y dividan la hoja en dos. Luego en la otra hoja es papá y dividan la hoja en dos. Papá, mamá, gracias sí. Papá, mamá, gracias no. Y que hagas precisamente una reflexión consciente de cuáles son las actitudes o ejemplos o normas o costumbres que sí quieres porque son positivas y otras que no quieres, pero de todas maneras al final es papá, mamá, gracias sí, gracias no. El agradecimiento es importantísimo, ¿sí? Porque una de las cosas que pasa cuando la persona ya tiene un consumo excesivo, pues es precisamente que no es agradecido consigo mismo, ¿no? Porque llegan a situaciones en las cuales pueden incluso perder la vida, ¿no? O sea, en todas las adicciones hay un punto de no retorno, pues, ¿no? Pasa con el alcohol, que es una droga, pues, que está legalizada, ¿no? O sea, hay un punto en el cual la persona, después de haber tenido, sobre todo, semanas de estar alcoholizado, pues puede llegar a tener un shock, ¿no? Electrolítico, pues, ¿no? Porque el alcohol te va a quitar todos los minerales y por eso al crudo le da mucha sed, ¿no? Pero si el crudo le das agua, el agua no se retiene en su cuerpo porque no tiene sales ni minerales, ya los expulsó, ¿no? O sea, tiene que tomar suero, ¿no? Y a veces ya en condiciones dramáticas, pues es intravenoso, ¿no? Pero ahí hay un punto de no retorno, porque si llega el punto en el cual ya hay una condición de deshidratación mayor, entonces el riesgo de muerte es alto. Y pasa con todo lo demás, ¿eh? O sea, el exceso es el rollo. No es que lo uses, es el exceso. Porque nosotros vamos a encontrar
los alucinógenos y vamos a encontrar las plantas sagradas, como les dicen en las culturas indígenas, en todas las poblaciones. Todas las culturas van a tener aquí. En México tenemos una riqueza de hongos increíble y no nomás hay psilocibe, ¿sí? Y en esta época de lluvias es increíble. Si ustedes se van al Estado de México, que es uno de los lugares donde más hay, se van a encontrar una variedad de preparación de los hongos increíble. Y no solamente hay hongo, puede haber muchísimo más, ¿no? Más cosas, ¿no? Entonces, ¿y qué viene sucediendo? Pues hay un mercado negro de todo eso, ¿no? En donde efectivamente, fíjense, ¿por qué le llaman plantas sagradas? Porque además de que producen efectos muy drásticos en el sistema nervioso y en la forma de ser de la persona, efectivamente tiene que haber un ritual de iniciación. Si tú te vas a Oaxaca y quieres probar los hongos, el psilocibe, y el chamán te ve, o sea, el cuidador de la tradición te ve, y con la mirada te dice, tú no estás preparado todavía, vente para el año que entra, tienes que trabajar muchas cosas más. Y no te va a decir qué, nomás te dice, no estás preparado y te manda para afuera, ¿no? Lo mismo pasa si te vas aquí a Real de 14, a San Luis Potosí. Si te ve el huichol y te siente que no estás preparado, no te va a conseguir absolutamente nada, ¿sí? Y va a haber toda una ceremonia, tanto en Oaxaca como acá, completita, si es que estás preparado. Porque cuando llegan, lo primero que te dicen es que no tienes que comer carne, no tienes que tener sexo y tienes que guardar silencio, ¿no? Y que no lo comentes con toda la gente que me voy a Oaxaca a tener un viaje. O sea, no, es algo muy personal. Pero entonces hay una persona que conoce, que sabe el proceso, que tiene el conocimiento y la tradición. Y esa tradición la vamos a encontrar prácticamente en todas las culturas, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente lo que conocemos ahora como civilización ha tenido que ver con eso. Finalmente nosotros, para llegar a donde estamos ahora, en el proceso de lo que ha sido el desarrollo de la humanidad como especie, ha habido tres cosas que es lo que nos ha humanizado. Una, la domesticación de las plantas y la domesticación de los animales, ¿sí? La siguiente es el lenguaje que tiene significado y contenido, es decir, contenido simbólico, ¿sí? Esa es la otra cosa que nos ha humanizado, el contenido simbólico, ¿sí? De cualquier cosa, ¿sí? Incluso dentro de ese símbolo, lo que menos podemos descifrar y que apenitas los psicólogos nos estamos acercando a esto, es a la vida espiritual, ¿sí? A la espiritualidad, que para los yogis y para los budistas hace 5000 años que se sabe eso, pero nosotros todavía como profesionales apenas nos estamos acercando a ese proceso de cómo culminar una vida espiritual, ¿no? Fíjense cómo es, ¿no? O sea, la ciencia todavía no alcanza eso que se conoce hace muchísimos años, ¿no? Y la otra cuestión es precisamente las plantas alucinógenas, porque efectivamente la experiencia alucinógena te desprende de ti mismo y si estás preparado, entonces ese aprendizaje que vas a tener de ese desprendimiento te va a cambiar la vida por completo, ¿no? Entonces, finalmente, hay muchas personas que tienen sufrimiento y hay un montón de comercio en eso. Y entonces ahora hay hasta la hierba del sapo, ¿no? O sea, finalmente hay una ranita que le quitan de la piel, ¿verdad? Y te lo ponen en la nariz y lo aspiras y vas a tener un viaje intenso de poco tiempo, pero muy intenso que te vas a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, todo el que ha utilizado de alguna manera, en alguna vez, un proceso alucinógeno, pues está buscando un despertar, ¿no? Es muy curioso, es muy curioso. Y vale la pena que lo estudiemos, ¿no? Y vale la pena también, si se sienten preparados, que alguna vez lo puedan hacer, pero bajo las condiciones de lo que es una tradición cultural, no en la esquina del que te vende, ¿no? Porque eso no va a funcionar, eso no es. Finalmente, ¿qué viene sucediendo? Lo vemos en las culturas, ¿no? Los sacerdotes, los guardianes de la tradición, tienen todo un proceso, ¿sí? Y les pongo un ejemplo de lo más básico, pues, en esto, ¿no? Un temazcal. No sé si alguna vez hayan tenido la oportunidad de bañarse en un temazcal, pero con un guardián de la tradición, ¿sí?
para que te hagan un saumerio, para que te den un canto, para que te den varias puertas, para que de veras tengas una experiencia intensa que va a ser muy saludable y que además te va a reflejar en ti mismo un montón de cosas, porque hay gente que adentro del temazcal llora, berrea y otros se ríen y otros salen muy satisfechos y otros no quieren volver a tenerlo. ¿Por qué? Porque es pues, una experiencia intensa y no te metieron nada, nomás vapor, ¿no? Pero fuerte, ¿no? Entonces es interesante esto, ¿no? Cómo las culturas van dejando una tradición, ¿verdad? Precisamente para que el ser humano tenga una expansión de la conciencia, porque finalmente es de lo que se busca, ¿sí? Y nos tardamos mucho en entender que una manera sana de tener esta expansión de la conciencia es meditar, ¿sí? Y ahora está de moda el mindfulness, que no es otra cosa más que respiración vipassana, pues, ¿no? O sea, es una tradición hindú de miles de años, ¿no? Y entonces, y tenemos las nuestras propias, por eso menciono el temazcal, ¿no? Porque esa es una forma en la cual nosotros podemos tener, pues, una experiencia que nos permita, pues, tener esa condición, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues evitemos la presencia de sustancias ajenas al cuerpo, ¿no? Y si lo usamos, no abusemos de ello. Esa es la clave, ¿no? Si yo me tomo una cerveza o dos en una hora, no va a pasar nada. Pero si no, en una hora yo me tomo 4 cervezas, ya voy a estar intoxicado, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todo. O sea, depende de la cantidad y de las condiciones en las cuales yo lo consuma. Porque no es lo mismo echarme una cerveza con unos desconocidos que estar en una mesa, ¿verdad? Con la familia o con los amigos, brindando y disfrutando, ¿sí? Y no, mi intención no es embriagarme, sino seguir conviviendo. Pues entonces me tomo una cerveza y al dentro de una hora me tomo otra, voy a convivir, voy a sentirme un poco relajado, pero no voy a pasar la línea. Y ese es un poco el secreto que hay que enseñarle a todas las personas que ya tienen abuso, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues esta primera vez, pues es una experiencia, ¿no? Que todos estamos buscando porque hay una primera vez para un montón de cosas, ¿no? Ay, no sé qué le pasa a esto. Órale. Wow, ya se me atoró aquí esto. Vamos a iniciar de nuevo a ver qué pasa. Ahí está. La primera vez que en apariencia constituye una experiencia inocente se convierte con el tiempo en el infierno de la vida y señala un camino de vida. Ese es el riesgo, ¿sí? Y sobre todo si todavía estoy en la adolescencia. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la evolución de las especies, la infancia humana es la más larga que hay. Si tú a un chimpancé los dejas a los 3 años, ya es prácticamente autosuficiente y para los 5 años ya anda buscando pareja. Si tú dejas a un niño de 3 años solo, es muy probable que muera. A los 5, a lo mejor tiene un poquito más de posibilidades, pero la posibilidad de que muera es muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? El cerebro tarda 25 años en madurar, en tener el tamaño y la función completa, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Si yo consumo alcohol, marihuana o cualquier otra cosa antes de esa edad, pues entonces lo que estoy haciendo es intoxicando un cerebro que todavía no es completamente maduro. Y lo primero que va a pasar es que voy a cambiar la funcionalidad de esa neurona, ¿sí? Pero si yo sigo consumiendo, entonces lo que va a pasar es que voy a cambiar la estructura de la neurona, la estructura bioquímica de la neurona. Y después es muy difícil que yo me quite esa situación, porque necesito el consumo para funcionar, entre comillas, ¿verdad?
Entonces es muy importante esto. Y la primera vez es para muchas cosas, ¿sí? Una de las más importantes es precisamente tu primera vez en el sexo, tu primera vez con una sustancia ajena al cuerpo, ¿no? Tu primera vez con una relación, tu primera vez con un cambio de geografía. O sea, hay muchísimas situaciones que son la primera vez, que en apariencia constituye una experiencia inocente, pero con el tiempo se puede convertir en un infierno y puede señalar un camino de vida. Entonces es muy importante, ¿no? Y fíjense qué sucede. En esta preadolescencia, entre los 8 y los 13 años, la clave es saber qué se siente, porque estoy descubriendo el mundo. Yo quiero saber qué se siente. Y claro, si me pasan el churro de marihuana y aunque no lo fume, estoy en la habitación donde están todos, pues voy a ser un fumador pasivo y me puede dar una experiencia que a lo mejor no me va a gustar, ¿no? Porque finalmente la experiencia sensorial constituye una regla de vida. Todos queremos saber qué se siente. Cuando probamos por primera vez un postre o un platillo, pues es la primera vez y nos puede gustar y hasta nos podemos hacer adictos a él, ¿no? O sea, finalmente es una situación que es importante entender que es una experiencia sensorial que se va a constituir en una regla de vida, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que enseñarle a un adicto? A descubrir y ejercer su capacidad de decisión. Porque finalmente lo que está en juego, sobre todo si son jóvenes, es la definición de su identidad. Es decir, que sepas quién eres, ¿no? Eso nadie te lo puede decir. Nosotros los psicólogos podemos orientarnos, pero no podemos decidir por la otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en consideración que ese descubrimiento de mi identidad es en donde nosotros como terapeutas podemos orientar para que la persona descubra básicamente cuatro cosas. Sus talentos, eso lo digo en mi conferencia de BBVA, que la pueden ustedes buscar, se llama Aprendamos Juntos o Aprendemos Juntos. Y entonces ahí describo en una hora básicamente todo lo que es esa estructura de la autoestima, porque finalmente el adicto lo que tiene es una autoestima falsa. Entonces la primera condición es que descubras tus talentos, que descubras tus habilidades, o sea, que sepas en dónde la naturaleza te regaló cualidades que son tuyas, ¿sí? Y que las puedes cultivar. ¿Dónde están tus habilidades? Que si tienes disciplina, esa habilidad la puedes convertir en un talento. Entonces, talentos, habilidades, cualidades humanas. Ahí yo describo la cualidad humana como tu forma de ser, ¿sí? Tu manera de relacionarte. Una cualidad humana fundamental es terminar lo que iniciaste. Porque si yo tengo muchas cosas que pueden ser muy buenas que las empecé y nunca las terminé, estoy sembrando frustración sin darme cuenta, ¿sí? Otra cualidad humana fundamental es la puntualidad, porque no se vale jugar con el tiempo de los demás. Puede haber una tolerancia, y ya sabemos que 5 o 10 minutos es tolerable, pero más no. ¿Por qué? Porque entonces lo que encierra esa impuntualidad es un desorden. ¿Sí? Una falta de cuidado con tu organización personal y por eso llegas tarde, ¿no? Entonces, talentos, habilidades, cualidades humanas, dos fundamentales más que son el agradecimiento y la generosidad, que eso también lo saben los budistas hace más de 5,000 años. Agradecimiento y generosidad hacen que tu sistema endocrino y que tu sistema nervioso te produzcan satisfacción, ¿sí? Y también motivación interna, pues, o sea, motivación de logro, que esa no te la puede dar nadie, esa tú es lo que haces, lo que sientes cuando vas alcanzando una meta. Y una vez que la alcanzas, viene precisamente esa satisfacción de logro. Todos lo hemos tenido, porque finalmente si hemos estudiado y tenemos una carrera profesional, tuvimos que mantenernos en la línea con un montón de cosas que fueron adversas y otras que no nos gustaron. Pero gracias a la voluntad, que es precisamente la adicción, es una enfermedad de la voluntad, ¿sí? Y también es una enfermedad del espíritu.
porque entonces el vivir intoxicado durante mucho tiempo y descomponer mi entorno social y afectivo, pues no me está elevando, ¿no? Al contrario, ¿no? Desciendo y hago que los demás desciendan junto conmigo. Es lo que pasa con el alcohólico, ¿no? Que lo andan cuidando todo el tiempo y también con el adicto, ¿no? Porque la personalidad adictiva tiene dos muletas, que es lo que permite que esta persona pueda seguir. Por un lado está el codependiente, que le aguanta la forma en la que se pone cuando se intoxica, ¿no? Está codependiente, que normalmente es alguien de la familia y especialmente a veces la pareja, ¿no? O los padres, ¿no? O sea, que son los principales codependientes. Y hay que cambiar esa estructura, porque esa persona, aunque haya sido internado en una clínica y regresa, entonces va a continuar igual porque el sistema no ha cambiado. Y en ese proceso, pues el sistema se le va a descomponer, ¿no? O sea, lo va a iniciar otra vez en la adicción. Entonces, esta parte es muy importante porque por un lado tenemos precisamente la estructura de la codependencia y por el otro lado tenemos a quien le ofrece, quien le oferta la sustancia con la que se intoxica, que puede ser el alcohol o puede ser cualquier otra cosa. O sea, siempre hay alguien que oferta esto, ¿no? Y aún cuando ya por ley te dicen que no le puedes vender alcohol a menores, si tú te vas a los poblados grandes en donde conozco a la señora de la tienda y conoce a mis hijos, pues claro que lo mando por la cerveza, ¿no? Y claro que se las va a vender. ¿Por qué? Pues porque la venta puede más que el precepto moral de que no se lo dejes al niño, ¿no? Entonces, finalmente es una situación, pues que sí tiene mucha complicación, porque es todo un sistema muy, muy elaborado, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues tu capacidad de decisión, ¿no? Tu representación de ti mismo y del mundo, y cómo tu experiencia sensorial se agudiza porque efectivamente, sobre todo, si te pones cualquier otra cosa aparte del alcohol, pues te pones sensible, porque finalmente con dos copas y traigo algo ahí, y pues voy a llorar contigo, ¿no? O al revés, me voy a enojar a un grado que puede llegar a asesinarte. O sea, se agudiza la experiencia y se perciben las emociones de una manera en la que no las pueden nombrar sino que les brotan de manera espontánea, ¿no? Entonces es muy difícil eso, ¿no? ¿Y qué viene pasando? Que hay una formación de la identidad. Entonces ya hay una condición de ese sí mismo que es diferente cuando estoy intoxicado, ¿no? Y entonces en la intoxicación, ese yo, esa identidad emerge construyendo una realidad que está alterada, porque el alcohol te va a alterar esa realidad, la marihuana todavía más, ¿no? Y no vamos a hablar de un alucinógeno porque entonces ya la condición es completamente diferente, ¿no? Y entonces ese reconocer en sí mismo una representación nueva como persona y del mundo que le rodea, pues requiere, si lo vas a hacer, de alguien que te oriente, que es lo que hacen precisamente los guardianes de la tradición cuando tú quieres ir a Real de 14 o quieres ir a Oaxaca, ¿no? Forma parte de una cultura, ¿no? Y entonces, ¿qué viene sucediendo? En lugar de entender cómo funciona la vida humana, pues al contrario, la estoy complejizando y eso hace que la situación en mi identidad ya se forme de una manera diferente. Y sobre todo, cuando en mi familia no me he sentido perteneciente, porque aquí otra de las cosas que sucede es precisamente que el sentido de pertenencia está alterado. Y entonces, ¿qué sucede? Yo me voy con los borrachitos, porque esa es mi familia elegida. Me voy con los que fuman marihuana, porque ese es donde tengo sentido de pertenencia, ¿no? Y lo mismo pasa con la violencia, ¿no? El criminal, pues se va a juntar con criminales. ¿Por qué? Porque en la familia no hay ese sentido de pertenencia y no lo pudieron sacar de eso. Entonces va a estar en ese proceso, ¿no? O sea, ese sentido de pertenencia también está aquí, ¿no? ¿Y qué viene sucediendo? Pues eso se da desde los primeros años, ¿no? Porque hay una base afectiva y efectiva del individuo. Afectiva en el sentido de aquello que siento que sí, número de abrazos, número de que me dijeron que me quieren, que me aman, la base afectiva. Y la base efectiva, es decir, cómo me apoyaron en lo material.
para que yo tuviera un nuevo zapato o una nueva mochila o una nueva camisa que me pudieran precisamente sentir que sí pertenezco, ¿no? Y eso va formando estados mentales y emocionales y que se dan situaciones que cuando éramos niños, pues no podíamos cambiar. Teníamos que aceptarlas tal cual eran. Ahí no había manera de otra forma, porque éramos niños, ¿sí? Entonces, ¿qué viene condiciendo? ¿Qué viene sucediendo? Pues que hay condiciones básicas del cuerpo, ¿no? Que están alteradas precisamente cuando hay un consumo, ¿no? Que es la alimentación, el descanso, el sueño, el sistema nervioso y endocrino, el sistema también cardiovascular y musculoesquelético y digestivo. Es decir, todo el proceso metabólico está alterado, ¿no? Que además no necesariamente se altera cuando consumo. Mis emociones van precisamente a alterar todas estas condiciones. Pues si ando muy triste o muy enojado, pues mi alimentación no va a ser tan satisfactoria, ¿no? Mi descanso, pues no duermo bien, no descanso bien, no tengo un... Sí duermo, pero con la sensación de que no descansé, ¿no? Y entonces mi sistema nervioso y endocrino, pues están alterados, ¿no? Y lo mismo va a pasar, ¿no? Porque finalmente el sistema digestivo, fíjense qué curioso, el sistema digestivo es un sistema que tiene una cantidad de neuronas impresionante y ahora cada vez se descubre más que lo que pasa en el intestino tiene que ver con tus emociones, ¿no? Todo el sistema digestivo es muy sensible a tus emociones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo les pregunto a veces a las personas, ¿no? ¿Comiste rico, sabroso, nutritivo y en buena compañía? Porque finalmente parte de la nutrición alimentaria, pues no nomás es la sustancia que te comes, ¿no? Sino también la situación afectiva en la cual tú estás teniendo esa condición, ¿no? Y entonces cada persona señala un rumbo en sus pensamientos y en sus sentimientos, ¿no? Y que las emociones van definiendo esa estructura de persona, ¿sí? Porque finalmente, como les decía hace rato, ¿no? O sea, una idea negativa que puede ser incluso acompañada de pensamientos hasta destructivos que se mantienen y que hacen una distimia y entonces se van comportando de una manera prolongada y se va a convertir en pesimismo y el pesimismo se va a convertir en depresión y la depresión te va a llevar a una idea suicida, ¿no? Entonces, finalmente hay un proceso largo, ¿sí? Que uno tiene que ver que finalmente en el fondo pues están todas las emociones, ¿no? Que ese es precisamente van definiendo ese proceso, ¿no? El manejo emocional. Y aquí hay una cuestión que es importante, ¿no? La diferencia entre un sentimiento y una emoción. La emoción solo constituye la percepción del estado, se percibe la sensación, no se puede nombrar ni cambiar, es algo que me agrada o me desagrada, porque el sistema nervioso está hecho nada más para eso, para que me agrade o para que me desagrade. Y el sentimiento ya puede ser nombrado, es decir, ya hay una conciencia cognitiva de él, ¿sí? Yo ya puedo decir que estoy triste, o sea, ya hay una condición en donde ya pasó de sistema límbico a corteza cerebral. Entonces hay dos condiciones diferentes, ¿no? Y entonces, ¿qué viene siendo la inteligencia emocional? Y es lo que tenemos que atender con las personas que nos visitan para tomar terapia, ¿no? Que aprendan a nombrarlos con precisión. Porque muchas veces ese diccionario emocional no lo conocemos. Nomás no me siento a gusto, ando raro, no sé qué tengo. Ay, pues quién sabe qué me pasa. Por eso vengo a verlo, para que a ver si usted me explica lo que traigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me siento bien, o sea, no hay manera de que lo puedas nombrar, es decir, las sensaciones son de desagrado, pero todavía no hay un concepto, pues, ¿no? O sea, todavía no hay un significado. Bueno, y con eso vamos a diseñar estrategias efectivas para modificarlos por medio de la voluntad porque finalmente las adicciones son una enfermedad de la voluntad y como decía hace un momento, del espíritu. Pero no puedes llegar al espíritu si no tienes una voluntad primero, que es la decisión consciente del cambio hacia una acción distinta. Es precisamente lo que cuesta mucho trabajo cuando uno está en este proceso de ayudarles a las personas que tienen adicciones, ¿no? Que se den cuenta
primero, y después que con la voluntad hagan un cambio en la acción. A veces no se logra, a veces no se logra, es difícil, ¿no? Por eso en los internamientos de los anexos o de las clínicas tenemos un rendimiento muy bajo, porque la estadística nos dice que de 10 personas que entran a una clínica o a un confinamiento de doble A, es muy probable que 7 regresen o vuelvan a consumir, ¿no? Entonces es interesante ver eso, pues, porque no está tan nada fácil, ¿no? Entonces, en este ejercicio de poder decidir voluntariamente el cambio, es donde se forma la noción de sí mismo, donde vas adquiriendo un repertorio conceptual y de actitudes y de acciones que conforma lo que cada quien somos. Y salir de un proceso que ya traes desde la infancia, pues no está nada sencillo, ¿no? Porque ya traes un chanfle, pues, o sea, ya traes una trayectoria, ¿no? Y cambiar esa trayectoria, pues resulta a veces prácticamente imposible, ¿no? Y requiere de un tiempo largo, porque ya cuando hay una persona que tiene este proceso, pues tienes que estarlo viendo primero cada semana, después cada 15 días, después una vez al mes, después una vez cada 3 meses, después una vez cada 6 meses y después como con el dentista una vez al año, cuando menos, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura de la personalidad adictiva es muy rígida y muy persistente. Entonces, se requiere de tener un proceso que sea distinto, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Hábitos emocionales, hábitos de actitud y hábitos de acción. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y prevenir sobre todo, ¿no? ¿Para qué? Para que ese niño que se encierra, que está triste, que por allá anda, jálalo, jálalo, porque ya desde ahí está teniendo un proceso que puede derivar en un estilo de personalidad que no es saludable, ¿sí? Lo mismo con aquel niño que es muy retador, que se enoja, que hace travesuras, que ya empezó a mentir, que ya empezó a robar, cuidado. Y es un niño que apenas tiene 7, 8 años, pero ya está teniendo una formación emocional al respecto, ¿no? Y lo mismo de actitud. ¿Por qué? Porque cuando le pretendes corregir, te saca la lengua o se burla de ti, ¿no? Y sale corriendo. O sea, ya desde ahí hay un proceso que puede ser como alertador de lo que puede ser un proceso adictivo más adelante, ¿no? Y eso, pues en la familia se tiene uno que dar cuenta, ¿no? Que eso es lo que va dando la formación del carácter, que va a iniciar desde muy temprana edad y que esos impulsos comenzarán a gobernar la personalidad. Y entonces ya no soy dueño de mí mismo, son las emociones las que me dominan. Y como me dominan las emociones, pues entonces ya no estoy siendo dueño de mi comportamiento ni de mi actitud y menos de la calidad de mi entorno social, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tiene que haber una convivencia en la superación precisamente para prevenir el asunto, ¿no? Porque los padres evitan o favorecen las condiciones psicoafectivas. ¿Y qué es lo que viene sucediendo? Pues normalmente esos niños no son abrazados, no son reconocidos afectivamente, pueden haber recibido rechazo desde muy temprano, incluso desde antes de nacer, porque fueron hijos que no fueron pues ahora sí que esperados, ¿no? O sea, no hubo esa voluntad de tenerlo, ¿no? Sino que hay un rechazo desde el embarazo, ¿no? Entonces, pues eso ya da como consecuencias un espacio psicoafectivo en la crianza muy especial, ¿no? Porque pues no fuiste esperado, ¿no? Y entonces, obviamente, eso considera una serie de estados aflictivos de la mente y de la emoción de todo el sistema familiar. ¿Mm? Y para que la persona y la familia reconozca la capacidad para cambiar lo que sí se puede, pues requiere de un proceso, de un empujón, pues bastante grande, porque de otra manera, pues no está nada fácil, ¿no? O sea, es algo complicado, ¿no? Entonces, acepta lo que no se puede cambiar, ¿sí? Acéptalo. Y requiere de ayuda, ¿sí? Requiere de ayuda, precisamente para poder aceptarlo, ¿sí? Porque es establecer tus propios criterios, ¿no? Tus propios sentimientos, y por eso, por aceptar lo que no puedes cambiar y que requieres ayuda para cambiarlo, es
una actitud en donde puedes tener un poco más de éxito en el control, en tu fuerza y en tu madurez. Recordemos un axioma de lo que es la psicoterapia. Nadie puede ayudar a alguien que no desea ser ayudado. Tú no puedes llevar al terapeuta a tu pareja a fuerzas, a tu hijo a fuerzas. No, la persona tiene que tener una convicción, porque incluso pasa hasta con los niños, ¿sí? Y el terapeuta infantil, pues tiene que tener una juguetería en su espacio de consulta, porque si no, no va a atraer al niño, pues, ¿no? Entonces es muy importante esto, ¿no? Que aceptar lo que no se puede cambiar, ¿no? Y bueno, finalmente, si tengo una noción débil de sí mismo, eso va a favorecer enormemente el dominio de personas negativas que influenciarán en contra de los valores de la vida y de la salud. Y miren, hay casos increíbles, ¿no? De niños que han vivido porque se vinieron caminando de alguna parte del país y llegaron a un túnel ahí por el metro o abajo de un puente, están escondidos y hay un grupo, no nomás es uno, son varios, ¿no? Y todos se intoxican, menos uno, y ese no quiere. Y cuando se están intoxicando porque están fumando marihuana, se sale, ya llega después a dormir, y los otros hasta medio lo quieren obligar y él no se deja. Es decir, hay una voluntad ahí en donde el niño no quiso intoxicarse. Y en la medida que pudo, después de ese tiempo, se salió a otro lugar y prefirió estar solo, porque sintió que no era lo correcto. Entonces, finalmente, esta noción de sí mismo es muy importante porque eso es lo que se descompone cuando hay un proceso adictivo, ¿no? Entonces, una noción fuerte está basada en condiciones personales, son convicciones personales sobre el bien vivir, ¿no? Y en donde ya tengo un rechazo por aquellas cuestiones que son de primera vez y que siento que no me van a hacer. Ya eso es madurez. Y evidentemente en una familia donde hay alcohol todo el tiempo, donde hubo droga todo el tiempo, pues finalmente es una situación que tengo que saber manejar, ¿no? Porque precisamente que se siente siempre va a estar filtrado por situaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Que ese impulso por consumir, pues sea dominado, ¿no? Por el análisis y las consecuencias de lo que sucede, ¿no? Porque finalmente si no me doy cuenta de las condiciones que genero por la decisión que estoy tomando, pues voy a ser víctima de esas condiciones. Entonces, esto es un proceso de madurez que no resulta fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo de juicio. Este juicio es el que permite a nuestros hijos estar blindados o vacunados contra la posibilidad de contraer una adicción. Entonces es importantísimo, ¿no? Que haya este mecanismo de juicio para que el niño pueda saber, porque además esto está dado de manera natural. El niño pregunta, ¿eso está bien o está mal? Entonces vamos teniendo ya un sentido moral del asunto y también un sentido ético, ¿no? Entonces hay que respetarlos y comprenderlos en lo que realmente son y reconocer sus propias capacidades y alentar la expresión de sus talentos. Eso es algo que debería ocurrir en todas las familias desde muy temprana edad. Reconocer sus capacidades y alentar la expresión de sus talentos. Típico. Está la señora trabajando en la computadora y llega el niño y le dice, mamá, ¿verdad que las paredes no se pintan? No, mi amor, no se pintan las paredes. Al rato llega el niño otra vez. Mamá, ¿verdad que no se deben pintar las paredes? No, mijo, no se deben pintar. Y la señora sigue trabajando. Total que cuando la señora termina de trabajar y ve, todas las paredes están pintadas, ¿no? Bueno, si la señora en ese momento lo regaña, le da tres manazos, le esconde todas las pinturas y lo castiga por haberlo pintado, pues ahora sí que la posibilidad del talento de un muralista ahí quedó. Pero si la señora lo que hace es ir a la papelería y pone en las paredes las cartulinas y no solamente las pinturas que tenía, sino que le compra más, entonces el niño va a tener la posibilidad de seguir pintando así. Y si veo que lo hace con cierta delicadeza y lo cuida y viene y lo hace, pues le pongo maestro. Y es un niño que tiene 4 años, 5 años. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Ahí hay un talento que si yo voy reconociéndolo, y lo aliento, entonces ese niño cuando tenga 12, 13 años ya tiene obra.
O sea, ya desarrolló un talento. Y por lo tanto, ese mecanismo de la estructura de su persona está ya en este proceso de madurez, donde hay un dominio de los impulsos, hay un control de las emociones suscitadas por la frustración, que van en el mismo sentido que enfrentar la dignidad, ¿verdad? Un rompimiento amoroso, pues. Porque si yo no me amo lo suficiente y rompo con una relación que creía yo que me amaba, híjole, voy a sufrir muchísimo. Pero si mi amor propio es elevado y rompo con esa relación, no voy a quedar tan sufrido, pues. Voy a entender por qué rompí y hasta voy a agradecer haber roto, ¿no? Porque entonces hice un cambio, una acción, ¿sí? Pero soy consciente de eso. Y eso da como consecuencia una superación y un autoaprendizaje constante. ¿Qué es lo que hacemos los terapeutas? Eso, ayudamos a que la persona se dé cuenta. La metáfora es que ellos traen todos los 20 y no nomás traen 20, traen también los tostones y los centenarios y lo que no tienen son las ranuras para que caiga. Y en la conversación, el psicoterapeuta lo que hace es ayudar a la persona a que forme esa ranura y precisamente tenga un insight, o sea, que logre darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué viene sucediendo? Pues son actitudes básicas, empezando con la autoestima, con valores firmes hacia la salud y el esparcimiento, con rectitud y moderación, ¿sí? A saber reconocer personas, ambientes y situaciones de riesgo y a tener una actitud firme y asertiva. Ojo con eso. Saber decir que no. Cuando yo trabajaba en las primarias, hacía un ejercicio bien interesante, ponía un niño y una niña sentados frente a frente. Y el juego era este, que el niño y la niña dijera no. No, no tenía que hacer otra cosa, nomás decir no, pero con una actitud firme. Había niñas que no podían gritar el no. Ojo con eso, ¿sí? Saber decir que no es poner precisamente un límite, ¿sí? Y hay que enseñarlo desde temprana edad. Pues me gustaría abrir un espacio de conversación con ustedes, si es que hay algún tema que podría ser. Aquí tienen ustedes mi página, armandoquirosadame.com en todas las redes. Aquí está mi número telefónico para si hay alguna inquietud adicional, pues puedan ponerse en contacto conmigo. Les sugeriría que fuera por un WhatsApp primero y después ya poder hacer una conversación. Y les presento también parte de mi obra, ¿verdad? Yo tengo 15 libros ya. Soy un divulgador de la psicología, me considero un divulgador de la psicología porque creo que es muy importante para la salud social, pues tener esto, ¿no? Y esto es la parte más reciente. Este es uno que es para todos los terapeutas que están iniciando su proceso, pues para analizar cómo las heridas y los apegos se juntan en relaciones que son disfuncionales, pues la felicidad es algo que todos esperamos y el más reciente de este año es la guía para crear y conservar la salud mental. Mis diplomados, ¿verdad? Tengo un diplomado sobre dibujo y psicoterapia, sobre marketing, en terapia de pareja, que es el que más, ya van 9 generaciones con y el de sexualidad. Y aquí están nuevamente, pues, mis redes sociales. Entonces, pues, si quieren, podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas, comentarios, pues, para ver qué les ha parecido esta breve presentación de un proceso bien complejo y muy amplio. Muchas gracias, muchas gracias, Marco, por la invitación. La verdad es muy agradecido contigo por toda la oportunidad que me das Gracias, pues, Armando, de en nombre de conversar la con noche. grupos, ¿no? Gracias, doctor. Pues sí, abrimos un espacio para preguntas, reflexiones. Nos comenta Dulce Velasco, hay una pregunta para usted. ¿Qué pasa cuando el adolescente ya dejó el alcohol, pero ahora lo cambió por cafeína? Busca bebidas energéticas, dice que ya no le hace nada y disminuye el consumo, pero sigue con 2 a la semana. Va de gane, ¿eh? O sea, si ha pasado eso, va de gane. O sea, ¿por qué? Porque ha ido cambiando. Es un ejercicio, decía yo, de voluntad, ¿sí? Y si ya ahorita ya llega a 2 a la semana, es muy probable que lo suelte, porque entonces puede pasar a una vez por semana, después a una vez cada 15 días, después una vez por mes y finalmente abandonarlo, porque finalmente son hábitos.
eso quiere decir que esta persona está en el camino correcto. Gracias, doctor. Tenemos, entre otras, pues felicitaciones a su exposición de la doctora Silvia Castro, de Ana Sofía Campero, de la psicóloga Sara García y también del doctor Odorico Suárez y de Red Infamilia. Ay, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. Y bueno, se pueden poner en contacto conmigo si necesitan alguna asesoría o necesitan algún comentario acerca de algún caso, porque pues yo me he dedicado a esto durante toda mi vida, entonces he visto gran cantidad de cosas y siempre deja una experiencia, ¿no? Entonces, pues un gusto estar aquí con ustedes y participar y pues finalmente, pues compartir, porque finalmente, y eso también es un agradecimiento para ti, Marco. A MAPSI somos una gran familia. Claro que sí. Y entonces eso es padrísimo, porque pues tenemos sentido de pertenencia, pues, ¿no? Somos gregarios. Y entonces finalmente, pues esta participación, pues forma parte de esta fiesta familiar, ¿no? Porque es como un aniversario, ¿no? Entonces Estamos está conectados y padrísimo. en confianza. Sí, 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 muy, muy a gusto, muy, muy contento. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos dice Adelante. aquí Ana Trejo, Palma, ¿qué pasa con las familias que no logran hacer cambios para la recuperación del adicto? Ahí lo que está sucediendo es que la estructura psicoafectiva de la familia sigue siendo la misma. Y entonces lo que es recomendable para la persona que desea la adicción es alejarse de la familia. Por eso decía yo que el árbol genealógico también se poda, ¿no? O sea, es le decimos el paciente asintomático. Es decir, aquel que pertenecía a una familia disfuncional, adictiva, alcohólica, no sé qué, y de repente se sale de ahí y se va a Australia, ¿no? Y dice, pues ahora vénganme a visitar, pero no les voy a comprar el boleto. A ver cuándo vienen, ¿no? Y cuando vienen, pues van a estar 3 días, o sea, no me van a tampoco no, porque ya tengo una estructura diferente, ¿no? Pero si yo vivo a 3 cuadras de mi casa, ¿qué crees que va a pasar? Pues van a ir a meterse, ¿no? Y ya sabemos que la familia nuclear mexicana, pues es demasiado muégano, ¿no? Y entonces ya tienes a la suegra, pues, ¿no? Con casos muy curiosos, ¿no? Es curioso, llega la mamá a la casa, se mete a la casa y se pone a recalentar lo que trae de comida, ¿no? Y al rato llega la esposa y la esposa le pone pues lo que trae, lo que ella hizo de comer, ¿no? Y cuando él se sienta a la mesa, ve 2 platos, el que le hizo la mamá y el que le hizo la esposa. Y él de manera muy inteligente dice, ay, muchas gracias a las dos, ya comí y se salió. Después me habló por teléfono para decirme, Armando, hice bien. Digo, maestro, le atinaste, caray. ¿No? Pues se queda uno siempre con la duda, ¿no? Entonces, consulta, ¿no? Pues sí. Entonces, ese tipo de situaciones se dan en la familia mexicana. Somos demasiado muéganos, ¿no? En otras partes somos muy funcionales y felices. Uno los ve en la feria y cada quien está comiendo un algodón o están en un restaurante y conviviendo, ¿no? A veces no, a veces están todos en la mesa, cada quien con su celular, ¿no? Y no hay convivencia. Pues Gracias. no sé si haya más. Sí, pues tenemos una más, si me lo permite, y Sí, después vamos adelante. a una reflexión y damos pie a nuestro siguiente ponente. Nos dice Carla, ¿qué pasa o cómo se procede cuando un consumidor de marihuana acepta que esta droga es mala, pero se justifica con que le ayuda a pensar? Y también hay otra pregunta bastante interesante donde nos habla de los casos en relación a adolescentes, cómo desligarse de esta familia o qué estrategias podría llevar a cabo para afrontar esta situación cuando está el factor familia e incide en el consumo. Claro, claro. Qué buenas preguntas. Mira, repíteme la primera, por favor. Y nos dice Carla que en el caso de un consumidor de marihuana, ¿qué Ok. sucede cuando se justifica? Es decir, reconoce que es una droga que es mala, pero le ayuda a pensar. No es que le ayude a pensar, es cannabis sativa, pues, o sea, te pone más tranquilo en algunas cosas y obviamente tu pensamiento está revolucionando, ¿no? O sea,
una serie de situaciones que tu neurona está intoxicada de alguna forma, ¿no? La única ventaja que tiene es que efectivamente te tranquiliza por un lado y por otro lado te focaliza, en este caso, pues en un pensamiento, cosa que no lo puedes hacer. La otra ventaja que tiene la marihuana es que su síndrome de retirada es muy leve, pues. La persona puede haber fumado 20 años casi todos los días y de repente no hay, y no va a haber una reacción emocional fuerte, o sea, no va a haber sudoración, no va a haber ansiedad, no va a haber nada de eso, ¿no? Y obviamente, pues aquí en México, pues ya está permitida, pues ya se convirtió en droga legal, ¿no? En cierta cantidad. Entonces, finalmente, pues no es inocua. O sea, la verdad de las cosas es que si es fumada, pues va a haber una condición en tus pulmones que pueden llegar a ver una disfunción en tu aparato respiratorio, ¿no? Y si no es fumada, sino que lo consumes en gotas, pues evidentemente también hay un mecanismo diferente, porque entonces es vía digestiva, no vía pulmonar, y va a ser distinta, ¿no? Eh, ¿Qué viene sucediendo? Para entrar a la otra pregunta, efectivamente la familia es la estructura que contiene al joven, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con ese joven, si él permite la ayuda, que sea consciente de que ese ambiente familiar no es saludable y enseñarlo a podar el árbol, ¿sí? Para que entonces su identidad sea la que él decida y no la que la familia le marque, ¿no? Ese es un proceso de madurez. Porque finalmente, ¿qué viene sucediendo? Pues efectivamente todos podemos consumir algo alguna vez, ¿sí? Ese no es el problema. La naturaleza oferta una gran cantidad de cosas. Lo que es el problema es que haya un exceso y un abuso. Ahí es donde está el problema. Entonces, si yo me voy a la sierra de Oaxaca con un chamán a comerme un hongo y me enseño, que es interesantísimo. Por ahí hay un libro de un antropólogo que se llama En búsqueda de Perséfone, que es precisamente el antropólogo que anda haciendo la revisión de todo lo que es el proceso de iniciación chamánica en Oaxaca. Y va y se avienta el viaje, ¿no? Entonces es interesantísimo ver cómo precisamente la ciencia, en este caso la antropología, se acerca a eso. Y recuerden ustedes el mito de Perséfone. Vive en las oscuridades y una vez al año tiene que salir porque es la primavera. Así tenemos todos nosotros eso, también tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Y tenemos que sacarle provecho a ese lado oscuro, pues, ¿no? Porque nos enseña mucho, ¿no? Un ejercicio vipassana muy sencillo, ayuno de alimento y no necesariamente cero, porque a veces puede haber una hipoglucemia. No, puedes comer pura fruta, unas uvas, una manzana, pero nomás haz eso un fin de semana completo. Y aparte, guarda silencio, no hables con nadie. Y vas a ver si no te cambia el modo, que se los recomiendo, ¿eh? Como terapeuta les recomiendo una dieta de silencio y una dieta de alimentación. Y les digo, no, no del todo, o sea, no te vas a quedar sin comer nada, porque pues, sobre todo si tienes cierta edad, yo ya a mi edad ya no puedo hacer eso, me puedo poner una mareada tremenda y me puedo descompensar, ¿no? Pero sí, si me tomo un platanito y después a mediodía una manzanita y en la noche unas uvas, está perfecto, ¿no? No me estoy exponiendo a una hipoglucemia y estoy en silencio. Sí puedo escuchar música, sí puedo leer, pero no hablo con nadie. Es decir, un recogimiento de mi persona, de mi estructura, para poder hacer un análisis, ¿no? Y nosotros como terapeutas tenemos que cuidarnos del burnout del terapeuta, que es el desgaste por empatía. ¿Qué se le pasa a los enfermeros, le pasa a los médicos, nos pasa a los terapeutas, les pasa a las personas que cuidan al anciano de la familia que está en un proceso degenerativo? O sea, tenemos que cuidar eso nosotros, ¿no? Por ahí ahora, en octubre, en el Día Mundial de la Salud Mental, voy a hablar precisamente de la salud mental del psicoterapeuta. Entonces ahí les mando la invitación, mi querido Marco, para que nos acompañen ahora, ¿va? Pues Pues muchas muchas gracias, la verdad, muy contento de estar aquí con ustedes. gracias, doctor. Pues vamos a dar una Muchas pequeña gracias.
a su intervención y pues vamos con nuestro siguiente ponente. El doctor Gracias. Armando Quiroz en su participación nos permite identificar cómo se van concatenando diversos factores ligados al tema de adicciones. Dentro de las ideas más importantes nos permite reflexionar cuando nos indica que la adicción no siempre se inicia con el consumo. Dentro del organismo probablemente ya existe algún tipo de sufrimiento. También hay un desequilibrio emocional previo y es probablemente la adicción una enfermedad de la voluntad y el espíritu, aspectos que incluso se requieren para el adecuado tratamiento. Como factores preventivos nos habla de la formación emocional a temprana edad, así como una formación actitudinal desde los primeros años de vida por el impacto que tiene el tema psicoafectivo. Y a los niños se les tendría que abrazar, atender y reconocer afectivamente con el fin de incidir en su identidad y personalidad. Muchas gracias, doctor Armando Quiroz, por todas sus aportaciones. Que tenga un No, con mucho gusto. No voy a poder quedarme a las conferencias, estoy en Mazatlán en un congreso de psicosexualidad, pero ya te encargo después la grabación porque sí me interesa escucharlas todas. Muchas Claro. gracias. Hasta pronto, Armando. Muchas gracias.